Muy bien, sean bienvenidos a este video en el cual voy a resolver el ejercicio relacionado a presupuestos de efectivo del caso de Grupo Danone. En este caso en particular nos están dando el estado de resultados de la empresa para los periodos 2012, 2011 y 2010 y de igual forma nos están dando su balance general. Estos datos están acompañados de una información adicional que nos indica que para el año 2013, es decir, el año que vamos a proyectar, veamos que en la información que nos daban no estaba el año 2013. Este año es un año para el que nosotros estamos realizando nuestra proyección de efectivo. Nos dice que para el año 2013 los fondos externos requeridos, el FER, este, bueno, tendría los siguientes puntos y nos habla de que la empresa espera un crecimiento de las ventas del 5%, que la capacidad de la planta está al 100%, lo que significa que un aumento en, digamos, esa capacidad de ventas significaría comprar nueva maquinaria y equipo. Nos dice que para el año 2013 se espera un porcentaje de utilidad bruta del 50% y una utilidad operativa de 13%. De igual forma, nos indica que para el año 2000, perdón, que se espera mantener constantes los gastos financieros y el costo de ventas, así como los activos circulantes, las cuentas por cobrar y los acumulados por pagar, se incrementan de forma espontánea con los incrementos de las ventas. De igual forma, nos dice que las inversiones de largo plazo, los intangibles, las deudas financieras de corto plazo y de largo plazo y el capital social se mantienen constantes y el impuesto sobre la renta es de un 30%. La empresa tiene una política de dividendos del 50% y los dividendos en los estados financieros ya se encuentran declarados. Lo que nos están pidiendo como primer elemento es preparar entonces los fondos externos requeridos para este ejercicio. Y eso lo vamos a realizar a partir del estado de resultados, del último periodo, es decir, del 2012. Yo voy a copiar por aquí el estado de resultados del año 2012, donde tenemos unas ventas de 27.514.000, un costo de ventas de 13.723.000. Esta utilidad bruta sería las ventas menos su costo de ventas, que son 13.791.000, sus gastos de operación que se mantienen en 10.169.000. Entonces esta utilidad operativa sería la utilidad bruta menos los gastos de operación, que corresponde a 3.622.000. Los gastos financieros netos son de 479. La utilidad antes de impuesto de renta correspondería a la utilidad operativa menos los gastos financieros. El impuesto de renta es de 30%. eh, y bueno, en este caso sería la utilidad antes de impuesto de renta menos la utilidad. Perdón, menos el impuesto. Esto nos da que la utilidad neta era de 2.204.000. Este era año 2000, voy a ponerlo por aquí en negrita, año 2012. Ahora, en el año 2013, nos indican que las ventas van a crecer un 5%. Con respecto a quién crecen las ventas crecen con respecto al año anterior. Yo tengo que tomar el año 2012 y multiplicarlo por la misma cantidad más su crecimiento. Realmente sería tomar las ventas
aumentan un 5%, voy a tomar las ventas por el 5%, y las ventas actuales serían las ventas iniciales más ese crecimiento del 5% son 28.890, que sería lo mismo que tomar las ventas del año base por 105% o por 1.05. Voy a ponerle este formato de número nada más. Ahí está. Muy bien. Hecho esto, entonces aquí tengo las ventas. Producto de la información adicional, también voy a ir tachando los que ya voy usando. Ya vimos que las ventas crecieron en un 5%. Nos dice que para el año 2013 se espera un porcentaje de utilidad bruta del 50%. ¿Qué era la utilidad bruta? La utilidad bruta era, bueno, sí, la utilidad bruta sabemos que es las ventas menos el costo de ventas, pero ese porcentaje de utilidad bruta va a ser la utilidad bruta dividido entre las ventas. Esta división ocupamos que nos dé un 50%. Eso significa, en términos este, prácticos, que si mis ventas son el 100% y la utilidad me está quedando en el 50%, pues el otro 50% es el costo de ventas. Entonces, yo sé que la utilidad bruta sería el 50% de las ventas, que es lo mismo que haber despejado esta fórmula, donde yo tendría las ventas en 28.800.000, perdón, en 28.890.000.000 y lo multiplico por el 50%. Esto me daría la utilidad bruta de 14.445.000.000. Por diferencia entre las ventas y la utilidad bruta, pues determino el costo de ventas. Bueno, voy a ponerlo igual que como estaba el año anterior, negativo. Ahí está. Por otra parte, nos dice que la utilidad operativa es del 13%. Sucede lo mismo. Si la utilidad operativa es el 13% de las ventas, yo tomo las ventas y las multiplico por el 13%, obtengo cuánto es la utilidad operativa y por diferencia puedo determinar cuánto serían los gastos operativos. Por otra parte, nos dice que se mantienen los gastos financieros netos. ¿Qué significa esto? Que si el año pasado gastamos 479, este año vamos a gastar también 479. Por tanto, llegamos a una utilidad antes de impuestos que corresponde a la utilidad operativa más los gastos financieros netos que son negativos, a una utilidad antes de impuestos de 3.277. De acuerdo al punto E, el impuesto sobre la renta corresponde al 30% de la utilidad antes de impuesto de renta. Tomo la utilidad antes de impuesto de renta y la multiplico por el 30%. Y la utilidad antes de impuesto de renta menos, bueno, aquí voy a ponerlo más, y voy a poner el signo negativo, me va a dar la utilidad neta. Esta utilidad neta es de 2.294. Importante, de acuerdo a lo que vimos en la clase, bueno, primero que todo, este es el método de proyección por medio de lo que son los porcentajes de ventas. Vean que tanto la utilidad bruta como la utilidad operativa constituían porcentajes de las ventas y calculé el costo de ventas y el gasto operativo como la diferencia con respecto a esas ventas. Los gastos financieros son los únicos que se mantuvieron constantes y el impuesto de renta, en este caso, era un porcentaje que ya nos habían establecido.
Por otra parte, dice que la empresa tiene una política de dividendos del 50%. ¿Esto qué significa? Que de la utilidad neta pagamos un dividendo que corresponde al 50% de la utilidad y el restante, aquí para darle formato de número, y el restante pasa a utilidades retenidas. Entonces, si yo de la utilidad neta el 50% lo doy en dividendos, la diferencia es el incremento o el aumento que van a tener las utilidades retenidas. Bueno, sería el otro 50%, por supuesto. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, tal vez voy a ir tachando también por aquí este punto F que ya lo usamos. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, cuando yo tengo el capital contable, hay una parte que dice utilidades retenidas. Entonces yo puedo tomar las utilidades retenidas del año 2012, utilidades retenidas, digamos, iniciales, eh, que serían el monto de 14.405. A este le voy a sumar el incremento de utilidades de este periodo, que correspondería a 1.147, y obtendría las utilidades al final del periodo. Es importante que este monto de utilidades retenidas finales pues no corresponde a un porcentaje sobre las ventas, como si va a representar ahorita alguno de los valores que vamos a ir calculando. Eso es importante tenerlo en consideración. Bueno, lo siguiente es que nos dicen que hay unas partidas que van a variar conforme al comportamiento de las ventas. Específicamente nos dice que, bueno, el costo de ventas, como los activos circulantes, las cuentas por pagar y los gastos acumulados por pagar. Estos van a incrementarse de conformidad al incremento de las ventas. Entonces, yo ocupo tomar los activos circulantes que correspondería a efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios y activos pagados por adelantado. Y vamos a ver cuál otra cuenta nos dijeron. Las cuentas por pagar y los gastos acumulados. Entonces tomo también cuentas por pagar, los acumulados por pagar, y todas estas cuentas las tengo que convertir en un porcentaje con respecto a las ventas. No lo dicen expresamente, pero esto que dice que la capacidad de la planta, la propia planta de equipo, está al 100%, significa que cuando yo hago este incremento en las ventas, necesito aumentar la capacidad de planta. Tengo que también hacer que esa cuenta de propiedad, planta y equipo, planta y equipo neto, aumente. Su valor era de 5.425. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas estas cuentas? Las vamos a expresar como un porcentaje de las ventas. Tomo el monto del efectivo y lo divido entre las ventas del 2012. Eso significa que estas ventas representaban un 14.5. Tengo que hacer lo mismo con cada una de las diferentes cuentas que nos dijeron que variaban. Entonces, el efectivo y equivalentes
las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos pagados por adelantado, propiedad, planta y equipo, cuentas por pagar y acumulados por pagar, son cuentas que tenemos que expresar como un porcentaje de las ventas. Más pequeño. Ahí está. Una vez que tengo este porcentaje, yo podría proyectar cuánto es lo que va a ser para este próximo periodo. Voy a tomar las ventas del 2020, del 2013 y las voy a multiplicar por los diferentes porcentajes. Entonces, yo voy a tener el monto real del 2012 y el monto proyectado para el año 2013. Bien, ahí los tengo. El proceso en todos los casos es el mismo. Tomo la cuenta y la multiplico por el porcentaje, de forma tal que la cuenta tenga o guarde la misma relación en el estado de situación con respecto al monto original. Y bueno, con esto ya puedo preparar lo que nos solicitaban, que es la determinación de los fondos externos requeridos. ¿Cómo determino los fondos externos requeridos? Tengo que preparar un estado de situación. Este estado de situación sería a partir de los valores que ya proyectamos. Prácticamente ya he proyectado todos los valores. Entonces voy a tomar la estructura del estado de situación en esta empresa para hacer la proyección del año 2013, donde yo tendría los activos, activos circulantes, y en activos circulantes tengo el efectivo y equivalentes. Lo acabamos de calcular hace un ratito, son 4.177. Las cuentas por cobrar son 3.816. Los inventarios son 1.516 y los activos pagados por adelantado son de 75. Bueno, muy bien. Y totalizo. Significa que el activo de corto plazo, el activo corriente que estamos proyectando, es de 9.583. Por otra parte, tendríamos las cuentas que varían. En este aspecto tendríamos primero la cuenta de propiedad, planta y equipo que llega a variar debido a que estaba en el máximo. Y si nos vamos al punto D, nos indican que las inversiones de largo plazo, los intangibles, las deudas financieras de corto y de largo plazo, así como las cuentas de capital social, se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el monto que viene actualmente en el estado es el que se va a utilizar. Nos dice que inversiones eran 2.031 y la parte intangible 22.759. Esos rubros no van a variar y van a hacer que tengamos un activo corriente de 30.086. El activo circulante más el activo de largo plazo nos da como resultado un total de activos de 39.670. Voy con la segunda parte, la parte correspondiente a pasivo y patrimonio. Sería igual la estructura del estado actual. Y aquí tendríamos igual algunas cuentas proyectadas, no todas. Las cuentas por pagar fueron proyectadas, igual que los gastos acumulados por pagar. Nos dijeron que los documentos por pagar de corto y de largo plazo se mantienen igual. Así que aquí serían 4.187 en documentos por pagar de corto plazo.
En documentos por pagar de largo plazo tendríamos 11.510 y la sumatoria de ambos correspondería al total de pasivo. Y en el caso del capital social, bueno, nos dijeron que se mantiene constante en 212. Por su parte, el capital pagado en exceso también, ¿verdad? 1.539. Ambos forman parte de ese capital de la empresa. El que sí varía son las utilidades retenidas que las calculé al inicio. Las utilidades retenidas después de la proyección van a quedar en 15.552. La sumatoria de estos tres rubros es de 17.303. Y aquí el pasivo más el patrimonio nos está dando 40.443. Y aquí, contrario a lo que uno pensaría de que lo hicimos mal, de que tenía que cerrar por partida doble, como en una contabilidad normal, hay que tener la previsión de que esto es una proyección a futuro. Si esta fuera la contabilidad real, por supuesto que lo habríamos hecho mal, pero esto es una proyección a futuro. Entonces, eso significa que yo estoy proyectando tener un activo de 39.670 con un pasivo de 40.443. Los fondos externos requeridos, que es lo que estamos calculando, corresponde a los activos menos el pasivo y patrimonio. En este caso son 774, lo que significaría que realmente para crecer al 5, o bueno, creciendo al 5%, esta empresa no ocupa fuentes de financiamiento externo. Con los niveles de deuda y de patrimonio que tiene actualmente, la empresa puede realizar ese crecimiento del 5%. Y podríamos hacer la fórmula del FER, de hecho, para hacer su cálculo, donde voy a, tal vez por aquí, a utilizar el modelo de ecuaciones. Y aquí sabemos que el FER son los fondos externos requeridos, corresponde a, en primer lugar, esto que aquí ya borré las funciones, corresponde en primer lugar a los activos. ¿Cuáles activos? Aquellos activos que hayan tenido una variación. Los activos, ¿no?, divididos entre las ventas. Los activos divididos entre las ventas multiplicado por la variación que tienen las ventas en términos absolutos. La variación de las ventas menos la deuda que tiene la empresa, la deuda que haya cambiado, las deudas, es decir, a su pasivo entre las ventas, multiplicado por la variación absoluta de las ventas menos el margen que tiene la empresa, su margen de ganancia, de utilidad neta, que la vamos a distinguir aquí como una P por la proyección de las ventas
Y finalmente eso se multiplica por 1 menos D, que este sería 1 menos el porcentaje del dividendo. Entonces voy a copiarla y lo voy a ir sustituyendo por los valores. Bueno, no, tal vez voy a ir calculando los valores como debajo de. El primer elemento que tengo que calcular son los activos que cambiaron dividido entre las ventas. ¿Qué activos variaron? Bueno, de acuerdo a lo que vimos, era el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos pagados por adelantado y la cuenta de propiedad, planta y equipo. Esos son los activos que variaron. Correspondería a 15.280. Ah, bueno, pero perdón. Estoy tomando los de la proyección. Son los valores actuales de esas cuentas. Si es el efectivo, más las cuentas por cobrar, más los inventarios, menos el activo pagado por adelantado, más propiedad, planta y equipo, pero los valores que tenemos actualmente en el 2012. Esto correspondería a 14.552 y lo divido entre las ventas. ¿Cuáles ventas? Las ventas que existen en la actualidad por 27.514. Ese primero me dio 0,53. Lo multiplico por la variación de las ventas. ¿Qué es la variación de las ventas? Las ventas proyectadas menos las ventas reales del 2012. Esa variación es de 1.376. Ahora realizo la siguiente operación, que serían los pasivos divididos entre las ventas. Esto es igual, son los pasivos que variaron. En este caso son las cuentas por pagar y los acumulados por pagar. Y eso lo divido entre las ventas de 27.514, lo cual me da 0,26. Lo multiplico por la variación de las ventas, que ya sabemos que la variación de las ventas son las ventas proyectadas menos las ventas del año actual. Son 1.376. Vamos a determinar el margen de ganancia, el margen de contribución que tenemos para el año 2012. Tendríamos la utilidad neta dividido entre las ventas. Esto, perdón, más bien para el año 2013, es de la proyección. Este es de la proyección, es la del 2013 dividido entre las ventas del 2013. Esto me da un margen de ganancia, este es en porcentaje, del 7,94%. Lo voy a multiplicar por la proyección de las ventas, que son 28.890. Y finalmente lo voy a multiplicar por 1 menos D. Esto correspondería a 1 menos, 1 menos el porcentaje del dividendo, que era 50%. Es el otro 50%. Entonces, el FER va a ser activos entre ventas multiplicado por la variación de las ventas menos pasivo entre ventas multiplicado por la variación de las ventas menos, abro paréntesis, el margen de contribución proyectado por la proyección de las ventas, cierro paréntesis, multiplicado por 1 menos, bueno, multiplicado por el 50% que ya había calculado acá. Y el FER nos queda en 773. Creo que no era exacto. Vamos a ver aquí en los fondos externos requeridos. Efectivamente no son exactos, son el mismo monto. Con eso tendremos el punto 1 de nuestro ejercicio, que nos pedían determinar los fondos externos requeridos y
paso al segundo punto. Para el año 2013, ¿cuáles serían los porcentajes estimados de crecimiento interno y crecimiento sostenido? Estos crecimientos se determinan con base en los datos reales que tenemos en el 2012. Entonces, ese dato es muy importante, donde vamos a tener, primero que todo, el crecimiento interno. La fórmula de crecimiento interno es el ROA multiplicado por B dividido entre 1 menos el ROA, 1 menos el ROA multiplicado, ay, aquí puse el ROA mal, 1 menos el ROA multiplicado por B, esa vez minúscula. Este es el crecimiento interno, y el crecimiento sostenido que también nos piden es la misma fórmula, pero con el ROE. Entonces, importante es, bueno, primero que todo, determinar cuál es el ROE y cuál es el ROA. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos, el ROA va a corresponder a las utilidades netas divididos entre el activo total promedio. Bueno, lo primero que tenemos que determinar es el activo total promedio. Esto como por aquí. Para esto yo ocupo el activo total del año 2011 y del año 2012. Tengo el activo total del 2011 y el activo total del 2012. El del 2011 sería 36.902 y el del 2012 38.942. Entonces el activo total promedio correspondería al del 2011 más el del 2012 divididos entre 2. Eso correspondería a 37.922. Y como segundo componente ocupo la utilidad neta del 2012. 2.204. Entonces, el ROA o ROI corresponde a la utilidad neta dividida entre el activo total promedio. Esto expresado como un porcentaje. Ese sería 5.81. Y finalmente, ocupo B. B, como vimos en la teoría, correspondería a la división de un dato que calculé al inicio, que es el incremento de las utilidades retenidas, $1,102, dividido entre las utilidades netas. Entonces B es el incremento dividido entre la utilidad neta. También, pues sería lo mismo que, bueno, en este caso no se nota porque el dividendo era un 50%, 1 menos el D. Y puedo hacer ya entonces la fórmula del crecimiento interno, que, voy a abrir paréntesis, va a ser el ROA por el B dividido entre 1 menos el ROA por el B.
a nivel de porcentaje me da aproximadamente un 2,99. Este 2,99 lo que significa es que el crecimiento que tiene la empresa sin fuentes de financiamiento es, bueno, digamos que el 3%. Esto significaría que el crecimiento del 5% que la empresa desea, pues no lo puede hacer por sí sola. Ocupa fuentes de financiamiento. Entonces, voy a calcular el crecimiento sostenido. Para este voy a determinar el ROE. En el caso del ROE, voy a de hecho copiar los datos del anterior y nada más los voy a modificar. El ROE sería la utilidad neta entre el capital contable promedio. Entonces yo ocupo el patrimonio del año 2011, que nos dicen es de 15,835, y el patrimonio del 2012, 16,156. Determino el promedio, el patrimonio promedio, que va a ser igual al 2011 más el 2012 dividido entre 2, y tomo también la utilidad neta. Entonces, el ROE corresponde a la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Esto me da 33,92%, y la B ya la habíamos calculado. Entonces, vamos a tener el ROE por la B divididos entre 1 menos el ROE por la B. Bueno, pero aquí nada más hay un errorcito en la utilidad neta. Ahora sí. Eso me da el crecimiento que tiene la empresa de forma sostenida. Este es un crecimiento, bueno, dice que aproximadamente 7,40. ¿Qué significa 7,40? Significa que con las fuentes de financiamiento actuales, la empresa puede crecer un 7,40. Vean que tiene mucha lógica porque la empresa está buscando crecer un 5%, que es inferior al 7,40, y por eso no tiene que acceder a fuentes de financiamiento externos. Más bien, con ese crecimiento podría pagar una parte de esas fuentes de financiamiento externo. Con esto termino la primera parte del ejercicio, que corresponde a los fondos externos requeridos, y posteriormente estaremos viendo la parte 2 del ejercicio, relacionado a lo que es un presupuesto efectivo. Muchas gracias.